Buenos días a todos, buenos días a los que nos ven, nos escuchan. Seguimos en el capítulo 2 de la carta de los Hebreos, los primeros 4 versículos, que es donde es el primer bloque. Sí, y hemos avanzado, vamos a tomar la segunda parte del versículo número 2. Hace 8 días empezamos a hablar sobre esto. Y bueno, hoy lo que vamos a ver a partir de hoy, inclusive hasta prácticamente los 4 versículos, choca grandemente con una ideología moderna de la iglesia. En las últimas décadas, no sé, no tengo el dato exacto, pero finales del siglo pasado, 80s, 90s, es lo que llevamos de este siglo, se ha metido un pensamiento a la iglesia que la salvación es muy fácil de obtener y imposible desde el punto de vista humano, perder. O sea, yo ya soy salvo, haga lo que haga, yo sigo siendo salvo. Esa ideología tiene bases torcidas de la palabra de Dios. Y a lo largo de la historia, los últimos 40 años, ha hecho mucho daño a la iglesia, porque muchos creen y piensan que yo ya nací de nuevo, nací por gracia, que eso es algo real, o sea, somos salvos por gracia, pero esa gracia hoy se vuelve complacencia delante de Dios. Entonces, como ya es un Dios complaciente porque no es el mismo Dios del Antiguo Testamento, hoy es un Dios de gracia, de verdad, yo puedo vivir como quiera. De hecho, en los últimos años, si tú quieres abrir una iglesia y quieres atraer gente, ponle el nombre que quieras, pero ponle gracia. La bíblica sobre la gracia sobre la gracia. Y eso atrae gente. ¿Por qué? Porque es muy bonito escuchar el favor de Dios, pero es muy difícil que nosotros seamos exhortados por Dios. Entonces, por eso doctrinas donde todo lo bueno viene de Dios, todo lo malo viene del diablo, ¿no? O sea, el diablo me robó, y yo quiero, vamos a poner hoy algo muy claro. Todo lo que viene de Dios a nuestra vida es bueno, aún el trato de Dios a nuestra vida, y aún lo que Él permite a nuestra vida. Porque una de las cosas que jamás debemos de dejar de considerar tú y yo, que somos pecadores. Y nuestro pecado recibe una retribución por lo que hacemos. Porque hay leyes principales, principios principales de Dios, que dice que todo lo que el hombre sembrare, el hombre cosechará. Es inevitable. O sea, si tú avientas algo arriba, tiene que caer. Inevitable, mientras haya gravedad en este planeta, ¿no? Entonces, tenemos que centrarnos en lo que la Biblia nos enseña, no lo que oyes. Porque hoy hasta los ves aquí parados y son maestros en camuflaje, esconden a sus familias, esconden a sus hijos, y los ves aquí parados y dices, no pasa nada. Si esta persona que es famoso vive y hace esto, pues yo siendo un simple oveja de pueblo, pues oye, pues también tengo derecho, ¿no? Entonces es una estrategia muy diabólica que ha hecho mucho daño a la iglesia. Y que se hacen maestros, y la iglesia aplaude todo eso. ¿Por qué? Porque es bueno que no te exhorten, es bueno que no te confronten, y que cada domingo vayas a recibir cuánto Dios te ama, cuánto Dios te va a bendecir. Y de ahí surgen todo ese tipo de pensamientos. Entonces, el escritor de Hebreos, entendiendo que los que iban a recibir esta carta estaban bajo persecución, y que muchos de ellos estaban abandonando la fe, escribe estas advertencias dentro del cuerpo de la carta. O sea, eso no lo debemos dejar de ver. Lo histórico es importante. Había mucha persecución, ¿sí? Ahora, no es ningún apóstol el que escribe esto, no es Pablo, o sea, no son dentro de los apóstoles, no es Juan, no es nadie. Es un hombre que se convierte a Cristo, ¿sí? Que tiene conocimientos teológicos, y él escribe esta carta, inspirada ¿por quién? Por Dios. Entonces, con ese camino
vamos a retomar lo que hemos visto en los primeros versículos del capítulo 2, que habla de poner atención, que habla que la mente de un creyente es importante, porque Dios ya hizo algo en el corazón y la mente se tiene que renovar, se tiene que transformar. O sea, tiene que haber un crecimiento en el entendimiento de quién es Dios, cómo se manifiesta Dios, qué hace Dios. Ahora, ese entendimiento nos afirma a nosotros como creyentes. ¿Sí? Leamos con cuidado, dice, por tanto, o sea, ese por tanto ya lo vimos, se refiere a todo lo anterior, la grandeza de Cristo. Es necesario que con más diligencia, ahí significa prontitud, atendamos a las cosas que hemos oído. Hoy la palabra de Dios es clara, hermanos. De hecho, lo afirma, ¿sí? Lo afirma en el verso número 3, dice lo siguiente: habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. Hoy la palabra de Dios es clara. Hay cosas que el Espíritu nos deja claramente lo que tenemos que hacer. Entonces, dice, las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ya vimos ese verbo tan importante. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, o sea, aquí nos empieza a hablar que la firmeza de Dios siempre es la misma. O sea, Dios sigue airado con el pecado. Dios sigue manifestando, la paga del pecado es la muerte. O sea, la gracia sí, la gracia nos salva, el Dios bondadoso, el que no nos regresa conforme a nuestras maldades, sí es verdad. Si Dios aplicara su justicia plenamente contigo y conmigo, ya no estaríamos aquí. Ya nos hubiera consumido el fuego de Dios. Pero esa es una realidad. O sea, sí estamos hoy viviendo tú y yo, y la iglesia, después de la encarnación, la muerte, la resurrección, una dispensación muy agradable de Dios, que hoy cualquiera se salva, es verdad. O sea, hoy el peor hombre que te imagines como tú, se puede salvar. Eso es gracia. Y no importa el trasfondo, no importa lo que hayas hecho, de dónde vengas, ese es el tiempo en el que estamos viviendo. Pero Dios perdona mi pecado para nacer de nuevo, pero sigo siendo un pecador. Entonces, en este peregrinaje Dios tiene que seguir perdonándome y tengo que seguir cuidándome de cómo caminar con Dios. Es que yo ya nací de nuevo y pues ahora sí, pues ya, ¿no? Viva, como dicen muchos, salvo y salvo para siempre. Dime en dónde dice eso. Claro, utilizan versículos, los tuercen, los acomodan, hacen sus propios pensamientos. Sí, sí. Y eso es lo que nos estamos enfrentando. Entonces dice, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y aquí ya nos deja ver algo importante, toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Ahora, sí, para muchos dice, está hablando del Antiguo Testamento, sí, es verdad, se está refiriendo a los ángeles, se está refiriendo a la ley, se está refiriendo a lo que el pueblo de Israel recibió de castigo. Te vamos a ver algunos. Sí, pero nunca podemos interpretar un versículo aislado. ¿Qué dice el versículo 3? ¿Cómo escaparemos nosotros? ¿Escapar de qué? De la retribución. Si descuidamos, si no escuchamos con atención, ¿sí?, una salvación tan grande. Vamos a entender hoy, si nos da tiempo, llegar ahí, qué significa esa salvación tan grande, ¿no? ¿A qué se está refiriendo? Dice, la cual, o sea, la salvación, o sea, lo que se implica habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, o sea, el Señor se encarnó y que proclamó Él las buenas nuevas, ¿no?, de reconciliación, el Evangelio, ¿sí? Nos fue confirmada por los que la oyeron. En este caso, los que la oyeron es el escritor de Hebreos. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo, según dice su voluntad. Entonces, la palabra retribución significa recompensa, pero al mismo tiempo, anótala ahí, significa castigo. Esa palabra retribución nos deja ver al Dios justo, al Padre justo,
que premia a su hijo obediente, pero que disciplina a su hijo desobediente. O sea, es un Dios justo. Entonces, aquí ya hay una palabra que se debe considerar grandemente como creyentes. Y no la podemos tomar a la ligera. La justicia de Dios. Dios retribuye a cada quien. Entonces, hoy muchas de las cosas que estamos viviendo es la retribución de lo que hemos hecho. ¿En qué lugar estás hoy? ¿Cómo estás hoy? ¿Te fijas cómo esto, a mí esto me da hasta temor decir, ay, Dios es justo, y te pones a hablar de otra persona? No tienes temor. Porque sigues en tu corazón creyendo que la justicia de Dios solamente aplica para abrazarte, besarte, apapacharte. Pero la justicia de Dios no aplica para disciplinarte. Y si viene de la disciplina, pues es el diablo el que me robó. Doctrina del presente. Entonces, lo que vamos a ver hoy, el tema de hoy en estos días, es la inevitabilidad de la retribución. Es inevitable la retribución de Dios en su justicia. O sea, lo que el hombre siembra, el hombre cosecha. Por eso lo he dicho infinidad de veces y me has oído como disco rayado. Y unos me ven con cara de decir, ¿qué me está diciendo? Y otros me ven que si me tuvieran cuchillos en los ojos ya estuviera yo clavado. Si hoy eres un joven y estás escuchando esto, tienes un largo camino con Dios, buen camino. Y si eres padre ahorita y tienes a tus hijos en iglesia infantil, hijo, qué privilegio tienes. Y no los traen. Porque cuando ya te conviertes a Cristo en el tiempo justo de Dios, que Él no falla, y ya te encuentras con hijos adolescentes, adultos, ya estás en un caos. Porque ya reinó el pecado en tu vida. Pero los que hoy se casan en Cristo, fíjate, esa es la diferencia. Los que hoy se casan en Cristo, los que hoy llegan a la presencia de Dios a afirmar sus votos. Cuando presentan a un niño y le dicen, Señor, de lo recibido de tu mano te damos. Entiendes que ese niño es prestado con un propósito, llevarlo a Cristo. ¿Qué diferencia? Que cuando ya llegas a Cristo a los 30, 40 años y la misericordia de Dios te alcanza, porque no te retribuye. No te retribuye. Entonces la palabra de Dios es firme, anótala ahí, no cambia, no cambia. No te dejes llevar por lo que dicen. No hay dos dioses en la Biblia, no hay un Dios justiciero del Antiguo Testamento y un Dios buenísimo del Nuevo Testamento. Eso no existe. No existe, no hay firmeza teológica para poner eso claro. Es el mismo Dios que tuvo paciencia con Israel. El mismo Dios que le dijo, que oyó a Moisés cuando le dijo, ya los voy a aniquilar, dijo Moisés, no, que estaba probando el corazón de Moisés. Es el mismo. Pero ese mismo Dios que es justo, al hombre le da lo que le concierne. Y una palabra que para ti y para mí no es tan importante, en el griego afirma algo que tiene una sola verdad, pero contemplada de dos maneras. Cuando dice, y toda transgresión y desobediencia. O sea, esas dos palabras, transgresión y la palabra desobediencia, cuando las une con la palabra y, en el griego, habla como de una consecuencia. O sea, cuando tú haces algo que Dios dice que no, la consecuencia es la desobediencia. Y esa tiene una repercusión de parte de Dios. Que en ese momento que estás brincando la cerca, no te cae un rayo, que debería de ser, no quiere decir que Dios aplauda que tú como oveja estés brincando la cerca. Y Dios te va a llamar, te va a traer con lazos de amor
A lo mejor salga el callado y te da un zape y te regresa, pero muchas veces te va a dejar ahí a manos de que lo que venga. Porque cuando la oveja sale del corral, si el lobo está cerca, ¿qué va a pasar con la oveja? ¿Entiendes la gravedad de esto? Entonces, la palabra de Dios es seria. Cuando tú lees algo aquí que dice no y te da una instrucción y el Espíritu de Dios que está en ti te abre el entendimiento, escúchalo. Escúchalo. Dispón tu corazón. Porque es la misma palabra que es firme. Porque el Dios de la Biblia cumple sus promesas, no las cambia. Y ese mismo Dios tiene exigencias de vida a los creyentes por lo que Dios ha hecho. O sea, hoy tú y yo tenemos el sello, el anticipo, la garantía que es el Espíritu de Dios. Entonces, esa voz que te susurra al oído y que no te deja estar, es el amor de Dios a tu vida. Ahora, si a ese lo acallas, lo menosprecias, lo contristas, ¿qué más te puede convencer? Nada. Entonces, cuando tú vienes a la Escritura, cuando tú vienes a la congregación a ser discipulado y no vienes con un corazón dispuesto, pues con todo respeto quédate a ver el Chabelo, no sé qué pasa en la mañana, ¿no? Tiene caso. Tiene caso. Entonces, esas palabras, transgresión y desobediencia, en el contexto está hablando prácticamente de lo mismo. Podríamos decir, son sinónimas. Voy a tratar de explicar esto para que podamos entenderlo. Se considera como el pecado de comisión, que es la transgresión se considera como el pecado de comisión y la desobediencia se contempla los pecados de omisión. La transgresión son las cosas que la ley prohíbe, que dice no. Cuando la ley prohíbe no, ¿sí? Y la pasamos, es una transgresión. Y la desobediencia es cuando la ley exige algo y no lo haces. ¿Sí me expliqué? ¿O me regreso? Ok, vamos de regreso. Esto es muy importante. La transgresión y desobediencia son sinónimas. La transgresión se considera, hablando doctrinalmente, como pecado de comisión. Y la desobediencia como pecado de omisión. Para poderlo entender, la transgresión se refiere a situaciones que la ley prohíbe. Y la desobediencia ocurre cuando no hacemos lo que la ley exige. Son cosas que son diferentes, pero te llevan al mismo túnel, al túnel de papá. Y yo he tenido unos debates, ¿y eso que hice fue pecado de comisión o de omisión? No te hagas. No te hagas. Es lo mismo. Está en tu corazón el querer hacer tu voluntad. Punto. Y lo que tienes que hacer es hincarte y rogarle a Dios que te perdone antes de que venga el... Pero como Dios es el Dios de complacencias del Nuevo Testamento, y muchos viven así, y andan haciendo de las suyas, y se ríen así, ¿no? Se ríen, no pasa nada, ¿no? Cada quien. Y por eso vemos tantas cosas, ¿no? Entonces, es tan malo
brincar la cerca como no hacer algo que debemos hacer? Sí. Es lo mismo. Dejar de hacer lo que debemos hacer es pecado delante de Dios. Y somos tremendos en esa parte. Por eso tú debes de conocer la voluntad de Dios y sabiendo lo que Dios te pide que hagas, no lo haces, tienes que ir a los pies de Cristo. Él es fiel y justo para perdonar. Pero si tú crees que pues Dios está de tu lado y te justificas diciéndole, ay Señor, pues ya sabes cómo es Él, pues ya. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento, nomás anoten las citas, y tanto en el Nuevo Testamento, dice que el alma que pecare, esa alma morirá. Ezequiel 18:4, Ezequiel 18:20 y Romanos 6:23, nomás anótenlo. Ahora, no todos los pecados del Antiguo Testamento eran para muerte. Había cuestiones que no eran así. Pero sin embargo, vemos ejemplos bíblicos a donde Dios toma muy en serio el pecado, ¿sí? Y ejecuta. De hecho, manda inclusive apedrear a la gente que ha pecado. Entonces, cuando se leen esos pasajes del Antiguo Testamento, dice, ay, que Dios, qué bueno que Dios no es así. Lo que Dios quería en el Antiguo Testamento era poner ejemplo en el pueblo de Israel. La pregunta es, ¿aprendieron del ejemplo? ¿Hoy nosotros aprendemos del ejemplo? Somos duros, muy duros. ¿Recuerdan? Nada más vamos a mencionarlos así, no nos vamos a ir a leer todo eso. Está en el libro de Números, capítulo 15 del libro de Números, del versículo 32 al 36. Cuando después de dada la ley, Números 15, 32 al 36, no vayan allá, nomás anótenlo. Cuando Dios, después de que le da la ley a Israel, empieza a prohibir el trabajo los sábados, para que se guarde un día para el Señor. Y un hombre sale a recoger leña el día de reposo y Moisés le pregunta y los líderes le preguntan a Dios, ¿qué hacemos, Señor? Y el Señor dice, sácalo del campo y apedréalo. Fuerte, ¿no? Muy fuerte. Pero Dios estaba enseñando al pueblo. Y son cuestiones que están ahí, ¿no? Por ejemplo, cuando había un cadáver, una persona muerta o asesinada, pues también había reglas de qué hacer en el caso, ¿sí? Por ejemplo, uno de los pasajes en el libro de Números 16, ¿se acuerdan de Coré y su familia? Un ejemplo, ¿no? Ay, pastor, pero eso está en el Antiguo Testamento. ¿Y Zafira y Ananías? ¿Qué volé? ¿Te fijas? Ay, pero es que a mí me dijo una señora, ese Dios que usted dice yo no lo concibo. Pero si vieras cómo están sus hijos, pues no lo concibes porque ve más qué hijos tienes, qué educaste. ¿Qué es lo que trato de mostrarles aquí? Dios es un Dios justo y retribuye a cada uno. Si eso no trae temor a tu vida, nada lo va a traer. Si crees que Dios es más justo con el de enfrente que contigo, estás en un grave problema. Dios actúa de manera soberana y muestra su carácter en justicia.
De hecho, desde que somos concebidos, nacimos con juicio de parte de Dios, hasta el momento de la redención en Cristo. Pero esa redención que a ti y a mí no nos cuesta nada, cuando lleguemos ahí, una salvación tan grande, costó la vida del Hijo unigénito de Dios. Yo hice una de las cosas que la iglesia sabe, pero no lo ha bajado a su corazón, porque te voy a decir algo, porque no hay agradecimiento a Dios en tu vida. O sea, no cuidas tu salvación con temor y con temblor, porque dices, bueno, pues a mí no me costó, nomás creí. Hasta el grado que en el momento de nacer de nuevo ni nos percatamos. ¿Cuánto tiempo pasó para que tu cabeza y tu corazón se alinearan y entendieras lo que era la salvación? Hasta años pasan. En el momento de la conversión seguimos igual de feos, ¿sí o no? Pero Dios obrando. Entonces, la justicia de Dios exige al hombre su responsabilidad. Uy, hasta me chiné. Tú y yo somos responsables de nuestros actos delante de Dios. Por eso somos merecedores de la retribución de Dios a nuestra vida. Wow. Por eso la palabra de Dios no la podemos tomar a la ligera. Entonces, la corriente de pensamiento introducida a la iglesia de que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento es una herejía. Es una blasfemia total. Es el mismo Dios. El mismo Dios que abrió la tierra y se tragó a todos los que habían participado de una murmuración. Hoy no se los traga, pero cómo se amargan, ¿no? Hoy los que murmuran están en un cajón ahí metidos oscuro y cada vez hasta sus caras se van mostrando. O sea, literal se les abre la tierra en el fondo, para que me entiendas. Y no es sencillo eso. Bíblicamente, y anótala ahí, no hay sustento para decir que Dios tiene dos facetas. No hay manera. Y Jesucristo mismo, siendo Dios, enseñó sobre el juicio venidero a la humanidad. Ya ves que hoy hablar del juicio, de la venida de Cristo y lo que va a suceder, ni lo menciones hoy. Háblales de la gracia, háblales del presente, que ahorita Dios quiere grandemente bendecir. Y todo eso que hoy se genera. Oran por los hijos incrédulos y que Dios los bendiga grandemente, ¿seguro? ¿Seguro que a un hijo incrédulo que vive en impiedad, Dios le va a dar grandes bendiciones? Es la pura gracia de Dios que no, y no nomás con él, sino que Dios en su amor retarda su venida, esperando que todos se arrepientan. Y ahí ves en el Facebook grandes bendiciones y pensamientos y un montón de amén. Pues claro, pues a quien no le gusta. ¿Serio esto? Entonces, el escritor de Hebreos nos deja clara esta parte de la justicia de Dios. Es por eso que es necesario que atendamos con diligencia las cosas que hemos oído. Dios no es más blando en el Nuevo Testamento. Sí estamos bajo el pacto de la gracia, es verdad. Sin ese pacto de la gracia
ni tú ni yo fuéramos hijos de Dios. Es una real, es verdad, pero no es el Dios complaciente con el pecado. Somos pecadores, pero no practicamos el pecado. Cosas diferentes. Ahora, la revelación del Nuevo Testamento por la obra del Espíritu Santo es mayor. Por eso, ¿cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? A eso se refiere. Entonces, por eso el escritor dice que si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, anótala ahí, con menos revelación, la que hoy hay es una revelación clara, amplia. Por eso Romanos 10 dice, ¿cómo iremos, subiremos, cómo cruzaremos? Está diciendo, la palabra de Dios está aquí enfrente ahorita, para que la gente se salve. Y hoy la palabra de Dios está así fácilmente en las congregaciones para que te transforme. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y hoy el que nos habla y nos revela a través de la obra del Espíritu Santo es Dios mismo. Los dones, como el que tengo de enseñar, es un instrumento de Dios, hasta ahí. Pero si se te atora el maestro, pues tienes un problema con Dios, no conmigo. Aunque seamos odiosos nosotros, perdón, ¿pero qué quieres que hagamos? Pero mira, nos ponemos bien y tú y yo, porque yo soy bien odioso, pero también tú. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pero la Biblia dice, soportaos los unos. Amén. Y eso es lo que el Espíritu nos dice a través de su palabra. No descuides. Si el mensajero no te gusta, ese es tu problema. Abre tu Biblia y vas a escuchar. Entonces, por eso dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Verso 3, si descuidamos una salvación tan grande. ¿Qué quiere decir esto? Aunque te metas debajo de la cama, Dios va a tratar contigo. Aunque te ponga la almohada, no quiero ir. Como niño, ¿no? Cuando te encerrabas, como cuando eras adolescente y peleabas con mamá y papá y te encerrabas en tu cuarto y dices, no te quiero ir, subías la música. Ya deja de ser niño. Entiende esto. Entonces, todos los ejemplos que podamos ver del Antiguo Testamento nos llevan al Nuevo Testamento con Ananías y Zafira. Mintieron y murieron. ¿Te imaginas por cada vez que nosotros, digamos alguna mentira, nos cortara Dios la cabeza? Ya no estuviéramos aquí. Eso ha llevado a la iglesia a decir, esto es un pecadito, pastor, blanco. No existen pecaditos delante de Dios. Es pecado, es una transgresión. Y si quieres anotar ahí, Dios toma muy en serio el pecado, al grado que dejó a su Hijo morir en la cruz, un justo por todos los pecadores. Y no detuvo al hombre en toda su maldad. Toda la maldad, toda fue sobre él. Y te fijas, no frenó nada. ¿Dios podría haber frenado el castigo hacia su Hijo? Sí, es Dios. Lo maltrataron, lo humillaron, lo desfiguraron. Cuando Pilato lo presenta, literalmente dice, esta masa de sangre y carne. Cuando lo presenta se lava las manos y el pueblo escoge a Barrabás. Ahora, obviamente, pues no todo tiene
una severidad tan fuerte en el trato de Dios a nuestra vida, ¿no? O sea, no es lo mismo una mentira que un adulterio, ¿estás de acuerdo conmigo? Aunque no estés, así es. No es lo mismo omitir algo que robar algo, ¿no? Y todo tiene su retribución. Ahora, el que conoce el corazón, ¿quién es? Pero Dios nos deja ver claramente lo que Él en su justicia determina sobre el pecado. Entonces Jesucristo perdonó nuestros pecados, los expió para ser salvos. Pero en esta vida tú y yo seguimos transitando, siendo con la nueva naturaleza pecadores. ¿Estás de acuerdo conmigo? Aunque no estemos. Y ese pecado que hoy tenemos tú y yo seguirá recibiendo retribución de parte de Dios. Y es otra de las grandes ideologías modernas. El cristiano no sufre. Si tienes cáncer, saca el espíritu de cáncer de ti. Si te dijeron que tienes diabetes, no, declara y confiesa que tú no tienes diabetes. Porque el cristiano no sufre. Yo hablé con una persona hace un año, 2 años, familiar de una hermana que se congrega, virtual. Porque donde se congrega o se congregaba, le dijeron que su hijo con leucemia, si él tenía fe, iba a salvar. De hecho, estuve en oración, ese tema, hace 2 años, 1 año. Y obviamente, pues el niño con esa enfermedad subía, bajaba, unas veces bien, unas veces mal. Y una de esas que cae ya muy mal, obviamente, pues imagínate, de hospital en hospital y privados, imagínate. Pude lograr, porque yo no lo conozco, no sé, nunca lo he visto, hablar con él telefónicamente y me mandó por un tubo. Porque me dijo, usted me está diciendo entonces que Dios no quiere salvar a mi hijo. No. Porque yo tengo fe. Sí, qué bueno, yo también tengo fe. Pero la soberanía de Dios está por encima de nuestra fe. Y después de que ya pasó eso, como a los 6 meses murió el niño. Ahora, si nos vamos, ¿quién pecó? No lo sé. Pero tú y yo nacimos en corrupción. Y la enfermedad es parte de la corrupción. No tiene que haber pecado tu tatarabuela, ¿no? Sino el pecado está en nosotros, en nuestros genes. ¿Por qué enfermamos? Por el pecado. ¿Hasta qué momento vamos a dejar de enfermar? Pues hasta que Cristo nos transforme. Aún este cuerpo creyente, con el sello del Espíritu, obediente, lo que quieras, corrupción. Va a llegar a la muerte. Entonces, ¿es verdad que el sacrificio de Cristo expía nuestros pecados en la cruz? Sí. Eso nos exenta, escúchame bien, de la condenación eterna. Eso se llama nacer de nuevo. ¿Sí? Pero sin embargo, en esta vida, una de las cosas que tú y yo vamos a vivir y a padecer, aunque no quieras, se llama sufrimiento. Me ven así. Aún siendo creyente vas a sufrir. Aún siendo creyente vas a padecer. Motivos hay muchos. Pero siempre en el sufrimiento, en la adversidad, hay un propósito de Dios. Siempre. Porque ese Dios que nos ha salvado, que es paciente, que es justo, es un Dios bueno. Nos cuesta mucho trabajo a ti y a mí entender que de Dios no viene nada malo.
es bueno. Él es el único que puede cambiar de una maldición a una bendición. Es poderoso para eso. O sea, de un acto incorrecto tuyo y mío, a través del sufrimiento, a través del trato, Él puede llevarnos a entender y transformar esto. Entonces el sufrimiento es algo que es real. Y también es una de las posturas del pensamiento moderno de la iglesia, que el creyente no sufre. Imagínate. ¿Cuánto tiempo llevas de creyente? ¿10 años? ¿5? ¿300? ¿Te has enfermado? Si caminas descalzo y te pegas con un dedito en la base de la cama, ¿te duele? Y se te cae la uña, también. ¿Te fijas? ¿Y por qué te duele? Pues somos así, de papel. Ahora, escúchame bien. Muchas de las cosas que hoy padecemos es lo que hemos sembrado. Híjole, está bien fuerte esto, pero pues ahí va. Hoy muchos papás no saben qué hacer con sus hijos. ¿Qué has sembrado? ¿Qué has hecho? Ahí está. Volvemos al mismo disco. Aunque no conociéramos de Dios, hay conciencia. Hay conciencia. Porque aunque no conozcas de Dios, qué hermoso, gratificante es cuando tienes a tu hijo por primera vez en tus manos. Más te cambia la vida. Pero para muchos les cambia para mal. Porque se centran en el egoísmo. Primero yo, después yo, y si sobra un cachito. Y la vida marital, la vida familiar, es una vida de servicio, de sacrificio. ¿Qué nos turba todo eso? El pecado. Entonces, muchas de las cosas que hoy recibimos es por lo que hemos hecho. Donde estamos hoy parados es lo que estamos recibiendo. Por eso es importante que tú y yo aprendamos todo el consejo de Dios. Hay cosas que Dios nos quiere enseñar. Hay un texto que afirma todo esto que estoy hablando. Vamos ahí, Gálatas capítulo 6, verso número 7. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también que dice. Mira, lo peor que puedes hacer es tener una casa dividida, una disputa matrimonial, que tus hijos van a crecer en medio de una rivalidad. Y Dios instituyó el matrimonio. Y te voy a dejar algo, te voy a adelantar algo. Una institución tiene reglas. Ups, ya me metí en problemas. Es que usted no lo conoce. No, pues tú lo escogiste, ¿yo qué? El matrimonio tiene reglas de vida. Y anótala ahí, y no son opcionales. El hijo siempre va a ser hijo. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Y hay reglas para ellos, en cuanto a los padres. El hombre siempre va a ser la cabeza, y la mujer siempre va a ser la ayuda idónea. Entonces, si hoy divides tu casa y hay una disputa en poder,
Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Soy tu hijo de 2 años, 3 años, 5 años, no se somete a una autoridad, es que no se somete a la tuya. Sí. Y hoy los niños están tremendos, ¿no? Con esas ideologías modernas. Déjalo que aprenda, más que se aviente de la azotea y que aprenda lo que duele un ramalazo de 2 pisos. ¿Los has visto en los restaurantes? Sí. Nosotros estaba un niño en una periquera parado y decía y la mamá come. Y yo, sí, me dice mi esposa, pero no es tu hijo ni tu nieto. Sí, pero siente feo. Porque aunque no sea mi hijo ni mi nieto, el piso está duro. Y la mamá, platique, le agarraba el celular y el niño se hacía así la periquera. Ay, Señor. Y todo lo que le habían puesto. Bueno, hasta el Señor Jesús en carne sufrió, pero no como nosotros, porque en Él no había pecado. Él aprendió el sufrimiento, pasó por el sufrimiento para entender más profundamente lo que era el hombre, según Hebreos. Hebreos 2:10 dice, Hebreos capítulo 2, verso número 10. Porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. O sea, Cristo fue perfeccionado en la aflicción, el hombre, no el Dios. Y nos cuesta trabajo entender eso, ¿no? Aunque era Dios, era 100% hombre. Él tuvo que padecer. Ahora, Él era santo, no había pecado en Él. Él no padeció porque hizo algo incorrecto. Hebreos, una de las cosas que manifiesta que Él era el pecado era el cordero sin mancha, ¿no? Entonces Cristo no tuvo que ser perfeccionado moralmente. Él no estaba en ninguna corrección. Sino tiene que ver, este versículo, primeramente lo estamos entendiendo, en la preparación de Cristo como sacerdote. Él tenía que ser como nosotros para representarnos ante el Padre como mediador. Escucha bien esto. Cuando a Cristo lo laceraron, lo latigaron, lo clavaron, le dolió, como te duele a ti tu carne. La gravedad del dolor no lo sé, si el pecado no lo sé. Mira, yo he aprendido algo, yo tengo 60 años. Hoy te golpeas y te duele más. Según lo que yo aprendí, es que la piel se va haciendo más delgada. Yo digo, aquí el golpe, órale, duele. Entonces esa es consecuencia de la corrupción, inevitable. Yo no sé si él le dolió, qué nivel de dolor, pero lo que sí sé, que él padeció y todo lo que le hicieron, físicamente él lo sintió. Entonces cuando él nos socorre a ti y a mí en el dolor, él sabe perfectamente. ¿Por qué te lo digo? Porque una de las consecuencias del pecado es sentirte víctima, que ni Dios te comprende. Ay, pobrecito. No te comprende ni Dios. Pero el diablo sí. Y te va a venir a susurrar, revélate. Eso que te están haciendo es injusto. No, dile que no, revélate. ¿Por qué no lo hace a su hijo? A ver, te pide a ti que traigas una playera, ni él la trae. No la compres. Bueno, ahí me dijeron, ¿no? Es que no hay dinero para una playera, pastor. 300 pesos.
Y luego te veo llegar con una de la América original, aparte de fea y populachona, Nike de 1,800 pesos, dices. ¡Wow! O sea, ¿sí me explico? ¿Entiendes todo esto? Cristo padeció. Entonces, ¿cómo vas a dejar de entender eso cuando el Espíritu de Dios te revela y te dice, no lo hagas? Porque Él padeció. Y Él padeció lo que no debería de padecer porque fue su labor sacerdotal. Él vino a eso, Él se encarnó con ese propósito, padecer. Fue algo que se concilió, que se planeó en la eternidad y no podemos comprenderlo. Y Él como sumo sacerdote fue perfeccionado. Entonces, la crucifixión de Cristo no fue ninguna retribución hacia Él. Él nos sustituyó a ti y a mí. Los que deberíamos de haber estado ahí, éramos nosotros. ¿Te fijas? Y hoy el cristiano de chocolate no les gusta nada, todo les duele. Pero el sufrimiento, anótala ahí, es una herramienta en las manos de Dios para forjarte. Y Dios puede usar o cincel o pincel. ¿Qué quieres? Pero de que te va a transformar, el que empezó en vosotros, la buena obra la terminará. Aunque te vayas a nadar y te encuentres a Jonás ahí en Xochimilco, te metan en la panza de un ajolote. Digo, de hecho están bonitos, el otro día vi unos que venden, están bonitos. Esto es lo que está en la mente del escritor de Hebreos y es la mente también de Pablo. Él sabía que tenía que cumplir su ministerio y tenía que ser tratado por Dios. Dice Gálatas 4:19, ve conmigo ahí. Y esto va para nosotros como pastores, ¿no? Y para muchos que hoy estamos en el ministerio, ¿no? Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado, dice, en vosotros. Pastores, ¿no? Los que quieren, por eso dice la Escritura, el que desea obispado, buena cosa desea. Pero ya ves que hoy es de moda, yo quiero ser pastor. ¿A dónde estudio? Aquí si estudio me hacen pastor. Te damos tu título de siervo inútil, con reconocimiento en inutilidad. Mira, ahorita ya ustedes ya lo toman en broma, pero hace 5, 6 años, 10 años, se enchinaban. ¿Has visto cuando le ponen salecitas así a los gusanitos? Porque venían para ser pastor. A ver, entonces, anótala ahí. El sufrimiento en la vida cristiana es inevitable. Y no es un castigo divino. No lo soportaríamos. Es Dios en su justicia obrando para bien en nuestra vida. Es más, te lo voy a poner desde este punto y con esto vamos a terminar. Si hoy estás padeciendo lo que sea, regocíjate porque es la señal que eres creyente. Oh, ya fue. Porque aún en tu decisión equivocada, esa decisión, esa consecuencia, Dios la está transformando para bien.
pero necesitas disponer tu corazón. Necesitas ir a Dios y quítate de tu cabeza y de tu mente, ¿por qué yo? Porque lo necesitas. Es necesario. Termino con esta cita. Hechos capítulo 5, verso número 40. Hechos 5, 40. Dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de calentarlos, ay, Dios mío, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos, saliendo de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar ¿a quién? A Jesucristo. Y hoy los cristianos de chocolate a la primera se van. Entonces, ya vimos que la primera parte del sufrimiento que en Cristo no aplica. Él no sufrió por padecer algo, sino fue perfeccionado. Y la segunda parte que podemos ver, nomás la voy a introducir, del sufrimiento, puede ser por corrección o disciplina de parte de Dios. Ya llegaremos ahí al capítulo 12 de esta carta y lo entenderemos con más amplitud. Porque cuando Dios, voy a utilizar una palabra para que la entendamos, castiga, es con un propósito de disciplinarnos. Como cuando lo hacías con tus hijos, ¿no? Le ponías un castigo, báñate, ¿no? Y el propósito era disciplinarlo. Ya iremos allá en su tiempo. ¿Por qué? Porque el Dios que tenemos es nuestro Padre fiel. Y el Padre bueno corrige y disciplina a sus hijos. Dios no es un Padre irresponsable como tú y yo. Porque al que recibe por hijo lo ama y lo duramente. Y la fidelidad de Dios a nuestra vida es corrección. Entonces, ya nomás referimos que el caso que nos toca aquí, en esta carta de lo que estamos viendo en Hebreos, es la palabra retribución. Y ahí nos quedaremos. Porque dice, toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Y dejo algo ahí para que siga estando en tu mente, en tu corazón, porque es bueno que meditemos en la palabra de Dios. Es como cuando la vaca mastica lentamente. Todo lo que el hombre sembrare, el hombre... Y es algo, llévatelo así. Porque hoy la corriente del mundo nos enseña, nos dice que no pasa nada. Pues así piensa el mundo. La vida es una, vívela. Ándale. Está bien. Pero pues sabemos que inevitablemente no es así. ¿Ok? Terminamos por hoy. Me pasé 5 minutos. Si Dios nos da vida, nos vemos el día de mañana. Si Dios, continuamos mañana con nuestra serie de Romanos. Y recuerden que hoy por la tarde hay reunión de matrimonios. Si pueden venir, porque hace 8 días los jóvenes brillaron por su ausencia.
Están bien ocupados, van a entrar a la escuela, qué afanosos, qué bonito. Sobre todo yo imagino ya los que están para la prepa, estuvieron forrando sus útiles, qué bonito. Marcando sus plumones, ay, qué bonito. Y no vienen a la reunión de jóvenes. Ay, te digo, todo lo que el hombre sembrare, ahí lo dejamos. Si no es, fíjate, si tú desprecias lo que Dios te da, ¿qué podemos decirle? Nosotros, aún no venga nadie, celebramos nuestra reunión de jóvenes. Y hoy no viene nadie de matrimonio porque están preocupados por los útiles del lunes. ¿Cómo les explico, Dios? ¿Sabes qué? ¿Creen que nosotros vivimos en un planeta que Dios nos trajo de Marte allá? Fuimos padres también. Mis hijos llegaron hasta la universidad y sabemos lo que es forrar libros, pagar la escuela, sabemos lo que es ir a comprar, pero todo va en organización. Porque el jueves que veníamos, todas las de fotos, filas para tomarse fotos, todas las peluquerías. Traes al chamaco como plumero los 2 meses y lo mandas el último semana a pelar. Por favor, dices, por favor. De veras. Pero yo me imagino que todos los que estaban ahí formados, estaba lloviendo, son del mundo. Pero la iglesia, o sea, creen que, o sea, no sé qué piensan que uno, o sea, que me ven diciendo, ay, ¿usted de qué habla? Pues fuimos papás. Sabemos lo que es meter a la escuela, sabemos lo que es anticipar, sabemos todo eso, sabemos lo que es reciclar libros, todo eso, todo eso. Todo eso. Pero dices, entonces hoy en la tarde, a ver si tienen tiempo de venir, hagan una pausa, dejen de forrar libros, dejen de poner etiquetas y vengan a la clase de matrimonios. Porque tenemos que poner atención a lo que hemos oído. Dios los bendiga. Si Dios nos da vida, nos vemos mañana.